Cordial saludo, mi nombre es Daniela Buitrago Ruiz. Hoy quiero que hablemos sobre un caso que marcó un antes y un después de nuestro país, el auto arbitral de Glécore contra la República de Colombia, una decisión definitiva que se manejó bajo las reglas del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a inversiones, creo que, perdón si no tengo muy presente ese nombre. La idea central que quiero defender en este video es muy clara. Este fallo internacional no se trata de una intromisión a las malas en la soberanía de Colombia, sino que creo que al contrario lo que hace es dejarnos en evidencia las graves consecuencias que nuestras entidades públicas no se hablan entre sí y no se ponen como un límite claro. Los órganos de control fiscal no pueden como tal tomar decisiones pensando por encima de la racionalidad técnica para que organicemos un poco el tiempo y vayamos paso a paso. Dividí mi exposición en tres partes. Primero, vamos a ver qué fue lo que pasó exactamente con los contratos y la plata. Segundo, analizaremos los argumentos de las partes y qué decidió el tribunal. Y tercero, y cerramos con el impacto real que este tiene para el futuro de las decisiones administrativas en Colombia. Empecemos entonces. En la, his- con empecemos con la historia del caso. Englecore es una multinacional suiza que lleva metida en el negocio del carbón en Colombia más o menos 20 años a través de su filial en el país. Es un grupo con el grupo Prodeco. Toda la operación que incluye la extracción de minas, el transporte de trenes y la exportación. Se mueve bajo un contrato de concesión minera que viene desde el año 1989. El verdadero problema comenzó el 28 de enero del 2010. Ese día, esa comercializadora Prodeco firmó con el Instituto Colombiano de Geología y Minería, Ingeominas, un acuerdo modificado que llamaron como el otro sí número 8. Lo que buscaba con este documento era ajustar la fórmula para calcular las regalías y las compensaciones de la empresa que debía pagarle como tal al Estado. Si lo miramos desde el lado financiero, el acuerdo era muy lógico, le permitía como tal a la empresa pagar menos regalías durante los primeros años para que pudiera como tal meterse a una millonada, pues una millonada a la infraestructura del puerto a través de la sociedad portuaria, el Puerto Nuevo de Sociedad Anónima y a la amplificación de la mina. La idea del fondo era que al mejorar las condiciones físicas de las explotaciones, los carbones y de la Jagua Sociedad Anónima, Consorcio Minero Unido de Sociedad Anónima y Carbones, el Tesoro de Sociedad Anónima y la producción de carbón se iba a disparar a lo largo del plazo. El Estado se iba a recibir muchísimo más plata y todo parecía marchar pues súper bien. Sin embargo, en agosto del 2015, la Contraloría General de la República abre un proceso de responsabilidad fiscal con una visión más cerrada, puramente contable y mirando como el recaudo año a año. La Contraloría dijo que es el otro sí, número 8 le había causado un daño patrimonial al Estado. Así que clavó una multa solidaria para el año 2019 con, como como 1 millón de dólares internacional Prodeco, Sociedad Anónima, al Ministerio de Minas y Energías de esa época y a varios directivos de las autoridades mineras, por decirlo así. Esto puso a la empresa en una encrucijada terrible por si pues no llegaban a pagar. Entraba al boletín de responsables fiscales, lo que significaba una inhabilidad inmediata para contratar con el Estado y la pérdida de concesión por caducidad. Para salvar el negocio, Comercializadora Internacional
Prodeco, sociedad anónima, pagó una multa bajo protesta. O su casa matriz, se puede decir, en Suiza, no se quedó pues como tal con los brazos cruzados y demandó a Colombia ante el Tribunal Internacional, invocando disculpe, de protección de invasiones entre Colombia y la Confederación Suiza. Ahora miremos qué se discutió a nivel internacional. Ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, Grécore demostró que cumplía con todos los requisitos para demandar. En consecuencia, estaba dado, eran inversiones suizas y tenían una inversión real que pasaba con creces el famoso test de Salini. Bueno, su argumento principal fue que en Colombia había violado el estándar del tratado justo y equitativo al golpear su inversión con una medida completamente arbitraria. Aquí hay algo muy valioso a favor de Colombia. El tribunal aceptó un argumento clave de nuestros abogados y que es el principio de deferencia técnica hacia las autoridades locales. El fallo dio expresamente que los jueces internacionales no deben caer en la tentación de juzgar las cosas desde, la llamaron como la comodidad de sentarse como en cosas futuras. Es decir, una vez el juez no puede sentarse de una manera cómoda años y después evaluar una decisión con información de que el funcionario público no tiene en su momento. El análisis tiene que hacerse situándose en el año desde el 2015, evaluando si la Contraloría General de la Nación actuó con lógica aceptable para pues, las presiones y los plazos de esa época. Pero a pesar de que el tribunal aceptó eso, como respecto por las autoridades locales, llegó como a una conclusión de que la Contraloría de la República cruzó una línea racional y el fallo determinó una multa totalmente desproporcional porque el órgano de control ignoró completamente las funciones de una negociación minera a largo plazo y nunca evaluó como el valor presente del neto ni las garantías futuras del proyecto, o sea, al castigar un acuerdo que el mismo gobierno había firmado y organizado. El Estado, pues, colombiano actuó de forma contradictoria y destruyó, disculpe, la confianza legítima de la inversionista. Por eso es que en el año 2019 Colombia fue condenada a devolver los 19,1 millones de dólares más intereses comerciales. Como todo esto sobre en la mesa le presento, pues la pregunta obligatoria para nosotros es ¿a qué nos deja este caso para el derecho administrativo en Colombia? Yo creo que nos deja tres lecciones estructurales para la forma en la que deben actuar nuestras autoridades. Primero, el principio de unidad del Estado. Ante el derecho internacional, Colombia es una sola. La Contraloría General de la República o cualquier entidad o agencia de vigilancia, como el Ministerio de Educación Nacional, no puede salir a decidir su independencia constitucional, autoriza o a ignorar los tratados internacionales vigentes. Si una entidad de control toma una decisión arbitraria a los ojos del mundo, el que comete un acto ilícito es el Estado colombiano, y es el que tiene que pagar. Según este fallo internacional, encaja de una forma perfecta con la jurisprudencia, perdón, de nuestro Consejo de Estado, sobre todo las sentencias de unificación de agosto del 2003 en el caso de Amalia Guio. Esta providencia interna ya nos había advertido que la revocatoria directa de un acto que crea un derecho particular tiene efectos estrictamente hacia un futuro de la administración y que no puede ser un juez y parte cobrando o como tasando prejuicios de forma unilateral. El laudo de Glencore nos repite lo mismo. Los órganos de control nos tienen que vigilar, pero pueden usar la coacción para tumbar
contratos válidos o derechos adquiridos de buena fe. Y tercero, necesidad absoluta de cumplir la directiva presidencial número 2 del 2019. El caso Glegore es el vivo ejemplo de que lo que esta directiva presidencial quiere pues evitar el texto de la orden a todos los servidores públicos e informar inmediatamente al Ministerio de Comercio, Industrias y Turismo ante cualquier fricción con una inversionista extranjera. Esto hace que el Estado actúe coordinado, se minda los riesgos y no terminamos como regalando confesiones en declaraciones públicas. Luego nos van a cobrar en un tribunal internacional. Y ya para cerrar el caso de Gregor, nos revela que el derecho administrativo actual no se puede revisar mirando solo como lo de adentro, sino que también hoy en día las decisiones de inspección, vigilancia y control fiscal están amarradas a responsabilidades patrimoniales internacional del país y el resto de la seguridad jurídica. Termino mi presentación pues dejando como tal una pregunta abierta para el foro de nuestra especialización es cómo podemos rediseñar los procesos de nuestras contralorías y agencias de vigilancia para sus decisiones, incluyendo un análisis de impacto económico real, protegiendo los recursos públicos, sin destruir como tal la estabilidad jurídica del mismo Estado, que le garantizó a las inversiones de buena fe. Muchísimas gracias por la atención y quedo atenta a sus comentarios